Desde el momento en que comencé mi caminar con Dios, entendí algo fundamental: las bendiciones no son algo que simplemente suceden por casualidad. No son solo un regalo que recibimos al azar. Son el fruto de un proceso profundo, uno en el que estamos llamados a participar activamente. En los primeros días, me preguntaba por qué algunas personas parecían recibir bendiciones de manera abundante, mientras que otras luchaban constantemente. Fue entonces cuando me encontré con una verdad que transformó mi vida. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo se grabó en mi corazón como una guía clara. ¿Cómo podría esperar bendiciones si no estaba buscando primero a Dios y su voluntad en mi vida? De repente, me di cuenta de que no se trataba solo de orar pidiendo lo que quería, sino de poner a Dios en el centro de todo lo que hacía. Cada decisión, cada paso, cada interacción debía estar alineada con su reino. Este principio transformó la forma en que veía mi vida diaria. Ya no se trataba de simplemente pedir, sino de buscar. Cada mañana, cuando me levantaba, me preguntaba: ¿estoy buscando el reino de Dios hoy? Y no solo en la oración, sino en mis decisiones cotidianas, en cómo trataba a los demás, en cómo administraba mi tiempo, en cómo manejaba mis recursos. Buscaba su reino al servir a los demás, al ser honesto, al hacer lo correcto incluso cuando nadie me veía. Al principio, parecía que las bendiciones no llegaban tan rápido como esperaba, pero algo empezó a cambiar en mi interior. Cada vez que ponía a Dios en primer lugar, algo en mi vida se alineaba. Era como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, una por una, de maneras que nunca había imaginado. Fue un proceso gradual, pero poderoso. Cuando realmente busqué el reino de Dios, no solo empecé a ver su intervención en mi vida, sino que experimenté una paz profunda que me sostenía incluso en los momentos difíciles. Y lo más sorprendente de todo fue que las bendiciones, las que antes creía que solo ocurrían por suerte, comenzaron a fluir. Pero, y aquí está la clave, no fue porque orara por ellas, sino porque decidí buscar a Dios primero. Esto me llevó a entender algo que cambiaría por completo mi vida: que las bendiciones de Dios no son un fin, sino un camino que se recorre buscando su reino, su voluntad y su propósito en cada paso. Ahora, al mirar hacia atrás, puedo ver cómo esa decisión de poner a Dios en primer lugar fue la que desencadenó una cadena de bendiciones que siguen llegando a mi vida. Y lo más importante es que las bendiciones no solo se refieren a lo material, sino a la paz, la sabiduría y la dirección divina que Dios me ha dado. Pero todo comenzó con esa simple, pero profunda, decisión de buscar primero su reino. Este primer paso me llevó a algo aún más profundo, algo que entendí con el tiempo: la obediencia. Porque no basta con solo buscar a Dios, también es crucial vivir de acuerdo a su palabra. ¿Pero qué significa realmente obedecer a Dios? ¿Cómo puedo poner en práctica esa búsqueda del reino de Dios en mi vida cotidiana? La respuesta vino cuando empecé a entender que la obediencia es la verdadera expresión de mi amor por Él. Y eso es lo que descubrí en el siguiente paso de mi caminar con Él. A medida que continuaba mi viaje buscando el reino de Dios, me di cuenta de que había algo aún más profundo que necesitaba aprender: la obediencia. Al principio, pensé que obedecer a Dios solo significaba seguir reglas. Pero a medida que avanzaba en mi caminar con Él, me di cuenta de que la obediencia no es solo cumplir con un conjunto de normas, sino una forma de demostrarle a Dios que confío plenamente en Él. Que estoy dispuesto a hacer su voluntad, incluso cuando no entiendo todo lo que sucede a mi alrededor. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel le recuerda a Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. Es una verdad poderosa. No se trata de hacer grandes gestos o sacrificios, sino de ser fiel a los pequeños actos de obediencia que Dios nos pide en el día a día. Obedecer, aunque parezca difícil o incluso incómodo, es una expresión de nuestra fe y confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Recuerdo varias ocasiones en las que la obediencia se volvió un desafío para mí. Había momentos en los que la tentación de hacer las cosas a mi manera era fuerte. Las circunstancias me empujaban a tomar decisiones rápidas, a veces impulsivas, pero sabía que si realmente quería ver la mano de Dios en mi vida, debía hacer lo correcto, aunque no siempre fuera lo más fácil. Uno de los momentos más claros de obedecer a Dios fue cuando sentí en mi corazón que debía perdonar a alguien que me había hecho daño. En ese momento, el perdón me parecía imposible, pero algo dentro de mí sabía que obedecer a Dios, incluso en ese aspecto tan doloroso, era lo que me liberaría y me acercaría más a Él. Al principio, obedecer fue un desafío.
Pero cada vez que tomaba la decisión de seguir la dirección de Dios, aunque no entendiera completamente sus motivos, podía sentir su presencia más cerca. La paz que venía al hacer lo correcto, sin importar las circunstancias, era indescriptible. No solo se trataba de evitar el pecado, sino de alinearme con la voluntad de Dios y ver cómo su poder se manifestaba en mi vida. A veces, las pruebas que enfrentaba parecían más difíciles, y mis dudas aumentaban. No entendía por qué Dios permitía ciertas situaciones, pero fue en esos momentos cuando la obediencia me mostró que su propósito siempre es mayor que lo que puedo ver en ese instante. Recuerdo una temporada en mi vida en la que atravesé dificultades económicas. La ansiedad me invadía, pero algo me impulsaba a seguir confiando en Dios, a seguir siendo fiel en mi trabajo, en mis relaciones y en cómo manejaba mi tiempo y recursos. Fue entonces cuando comencé a ver que, incluso en medio de esas pruebas, Dios estaba trabajando a mi favor. Su bendición llegó de maneras que nunca imaginé, porque al obedecer, estaba permitiendo que Él guiara mi vida. La obediencia me permitió descubrir un aspecto fundamental del caminar con Dios: su voluntad es perfecta y su propósito nunca falla. Incluso cuando las pruebas eran difíciles de entender, al obedecer su palabra, veía cómo Él transformaba mi vida. Y eso me llevó a un nuevo entendimiento: la fe. Porque no solo se trataba de obedecer por obedecer, sino de confiar en que, al seguir su voluntad, estábamos alineándonos con el mejor plan posible para nuestras vidas. Pero la fe no es solo un aspecto de la obediencia, es la base sobre la que todo se construye. Y fue ahí, cuando la obediencia me fortaleció, que comencé a entender cuán crucial es la fe en este proceso. La verdadera prueba de nuestra relación con Dios llega cuando confiamos plenamente en Él, especialmente cuando no entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y fue en esa comprensión donde descubrí cómo la fe y la obediencia se entrelazan. Con el tiempo, mi viaje con Dios me llevó a enfrentar situaciones que no solo desafiaron mi comprensión, sino también mi fe. Hubo momentos en que las circunstancias parecían estar en mi contra. Las puertas se cerraban, los desafíos aumentaban y la incertidumbre me envolvía. Pero fue precisamente en esos momentos, cuando todo parecía oscuro, que más necesitaba confiar en Dios. Era como si estuviera en un mar turbulento, sin ver tierra firme a la vista. Sin embargo, al recordar lo que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, entendí que mi fe no debía depender de lo que mis ojos podían ver o entender, sino de la convicción profunda de que Dios estaba en control, incluso cuando no tenía respuestas inmediatas. La fe, aprendí, no es simplemente un sentimiento pasajero. No es solo una reacción emocional ante las bendiciones de Dios. La verdadera fe es una elección diaria, una decisión constante de confiar en su soberanía. No es esperar que todo se resuelva de inmediato, sino creer firmemente que Él tiene un plan perfecto, aunque no siempre pueda verlo o comprenderlo. La fe me enseñó a confiar en Dios incluso cuando las soluciones no eran claras, cuando las circunstancias no parecían cambiar y cuando el miedo a lo desconocido comenzaba a apoderarse de mí. Recuerdo una de las épocas más difíciles de mi vida. Mi familia enfrentaba tensiones, problemas de salud, y las finanzas eran una preocupación constante. El peso de las preocupaciones parecía abrumador. Mi instinto era buscar soluciones rápidas, intentar controlarlo todo, pero dentro de mí sabía que si no depositaba mi fe en Dios, todo sería en vano. Fue entonces cuando, por primera vez, entendí lo que significa confiar verdaderamente en su soberanía. Al principio, el miedo me detenía. Pensaba, ¿cómo voy a seguir adelante si no veo el camino? Pero luego recordé que la fe no se trata de ver la solución, sino de confiar en aquel que ya la tiene. Cada vez que me aferraba a la fe en Dios, aunque no tuviera todas las respuestas, empezaba a ver cómo Él abría puertas de manera sorprendente. En el trabajo, una oportunidad inesperada se presentó, una puerta que parecía cerrada, se abrió. En mi vida personal, las relaciones que parecían estar rotas, comenzaron a sanar, no por mis propios esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Aprendí que, cuando confío en Él, no solo veo su mano en las bendiciones, sino que también experimento su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4:7. Esa paz fue la que me sostuvo, incluso cuando las circunstancias no cambiaban de inmediato. La fe también me enseñó algo crucial, que no todo tiene que suceder a mi manera ni en mi tiempo. A veces, la solución no llega cuando quiero que llegue, pero Dios siempre está obrando en el proceso. La fe es un acto de paciencia, de esperar en Él, sabiendo que su tiempo es perfecto. Al caminar en fe, me di cuenta de que no tenía que luchar solo. Al confiar en Él,
las cargas se hacían más ligeras y la incertidumbre ya no me dominaba. En cambio, me permitía avanzar con esperanza, con la seguridad de que Él está al mando de mi vida. Lo que aprendí en esos momentos de fe fue transformador. Dios nunca me pide que confíe en Él solo cuando todo va bien. Más bien, Él me invita a confiar en Él en medio de la tormenta, cuando no tengo respuestas, cuando todo parece incierto. Y cuando decido confiar en Él, algo poderoso ocurre. Él empieza a guiar mis pasos, incluso en la oscuridad. Este acto de fe me preparó para el siguiente paso crucial en mi caminar con Dios, la gratitud. Porque cuando realmente confío en Él, empiezo a ver todo lo que ya ha hecho por mí, y eso me lleva a una vida llena de agradecimiento. La fe no solo me ayudó a confiar, sino a reconocer cada bendición en mi vida, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y es ahí donde la gratitud entra en juego, porque confiar en Dios me lleva a agradecer todo lo que Él hace, incluso antes de ver la respuesta completa. A lo largo de mi caminar con Dios, uno de los principios más transformadores que aprendí fue que la gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones que recibimos, sino una actitud constante que tiene el poder de atraer aún más bendiciones. En mi mente, la gratitud solía ser algo que llegaba después de recibir algo bueno, un nuevo trabajo, una solución a un problema o una bendición evidente. Pero cuando comencé a estudiar la Biblia más profundamente, me encontré con un versículo que cambió todo. 1 Tesalonicenses 5:18 nos instruye: dad gracias en todo, no solo en los momentos buenos, sino en todas las circunstancias. Al principio, la idea de dar gracias en medio de las pruebas me parecía casi imposible. ¿Cómo podía ser agradecido cuando las cosas no iban bien? ¿Cómo podía dar gracias cuando enfrentaba dificultades, cuando las puertas se cerraban y la vida parecía estar en mi contra? Pero, a medida que decidí obedecer este mandato, algo comenzó a cambiar en mi corazón. No solo se trataba de una actitud externa de dar gracias, sino de una transformación interna que afectaba todo mi ser. Recuerdo un momento en el que me sentía completamente desbordado por los problemas que enfrentaba. Mi familia, mi trabajo y mis relaciones parecían estar en crisis. En ese momento, me enfrenté a una decisión: seguir quejándome y enfocarme en todo lo que no estaba funcionando, o tomar una postura diferente y dar gracias a Dios, incluso por las dificultades. Fue una decisión consciente, aunque difícil. Decidí seguir lo que me enseñaba la Escritura: dad gracias en todo. Comencé a agradecer por la fuerza para enfrentar los desafíos, por la oportunidad de aprender a través de las pruebas y por la paz que, aunque no comprendía del todo, sentía en mi corazón. Fue entonces cuando algo increíble comenzó a suceder. No solo sentí una paz profunda que venía de Dios, sino que empecé a ver cómo Él estaba obrando de maneras que no podía imaginar. Las bendiciones que antes me parecían lejanas comenzaron a llegar, pero de una manera diferente a la que esperaba. La gratitud me permitió ver las bendiciones que ya estaban a mi alrededor, cosas pequeñas como el apoyo de amigos, la provisión diaria, la salud y esa sensación de que no estaba solo, sino que Dios estaba conmigo en cada paso. La gratitud también me dio una nueva perspectiva. Ya no veía las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para experimentar el poder de Dios. Al dar gracias incluso en medio de las pruebas, mi fe se fortaleció. Me di cuenta de que, cuando enfocaba mi mente en todo lo que tenía que agradecer, mi corazón se llenaba de esperanza y mi actitud hacia los problemas cambiaba. De repente, las pruebas ya no se sentían tan abrumadoras, porque podía verlas a través de los ojos de Dios, sabiendo que todo tiene un propósito en su plan perfecto. Además, empecé a notar cómo la gratitud transformaba mi entorno. Cuando adoptaba una actitud de agradecimiento, las relaciones con los demás mejoraban. Mi actitud positiva se reflejaba en la forma en que interactuaba con los demás, y esto creaba un ambiente más armonioso y lleno de paz. Me di cuenta de que la gratitud no solo atrae más bendiciones de Dios, sino que también abre puertas en nuestras relaciones humanas. La gente responde a la actitud de gratitud. Mi agradecimiento no solo se limitaba a lo que Dios me había dado, sino también a las personas que Él había puesto en mi vida. La gratitud, entonces, no solo era un acto aislado, sino una manera de vivir. Era una clave que desbloqueaba la paz, la bendición y la visión de cómo Dios estaba trabajando incluso en los momentos difíciles. Pero esta práctica de gratitud me llevó a una comprensión aún más profunda, que no se trataba solo de agradecer por lo que tengo, sino de vivir con una actitud de gratitud que se refleja en cómo trato a los demás. Al final, la gratitud es una puerta que, al abrirse, permite que el amor y las bendiciones fluyan, y eso me condujo a un principio aún más profundo que marcó el siguiente paso en mi caminar con Dios:
la generosidad. Cuando empezamos a ser agradecidos, nos damos cuenta de que Dios nos ha bendecido no solo para disfrutar de sus dones, sino también para compartirlos con los demás. La gratitud, entonces, no solo transforma nuestra perspectiva, sino que nos prepara para dar, para ser generosos, y para ver cómo nuestras bendiciones se multiplican al ser compartidas con quienes nos rodean. La humildad fue uno de los hábitos más difíciles de aprender, pero también uno de los más transformadores en mi vida. Durante mucho tiempo, luché con mi ego y mi deseo de tener el control sobre todo. Quería que las cosas sucedieran a mi manera, y cuando las circunstancias no se alineaban con mis expectativas, me frustraba. Había momentos en los que me sentía tentado a imponer mi voluntad, a tratar de forzar situaciones o soluciones. Pero fue en esos momentos de lucha interna cuando Dios me mostró que la verdadera paz y bendición no vienen de controlar, sino de rendirme a Él. En Santiago 4:10 se nos dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Al principio, me costaba entender lo que realmente significaba humillarme ante Dios. Pensaba que la humildad era algo que solo se aplicaba a las grandes figuras espirituales o a aquellos que ya estaban completamente sometidos a Dios. Pero pronto comprendí que la humildad no era una cuestión de estatus, sino de actitud. Se trata de reconocer que, aunque podamos tener habilidades, recursos y talentos, nuestra verdadera dependencia debe ser de Dios. Es un acto de rendición, de reconocer que no lo sabemos todo, que no tenemos todo bajo control, y que necesitamos su dirección, su sabiduría y su poder. Mi lucha con la humildad no solo se manifestaba en mi ego, sino también en mi necesidad de hacer las cosas por mi cuenta. No quería admitir que necesitaba ayuda, ni de las personas ni de Dios. Pensaba que si pedía ayuda, mostraba debilidad. Pero a medida que Dios me enseñaba a rendirme, comencé a entender que la verdadera fuerza viene de reconocer nuestra debilidad. Al aceptar que no soy autosuficiente, pude experimentar una paz profunda, esa paz que solo viene cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos controlar y confiamos plenamente en el control soberano de Dios. La humildad me permitió recibir lo que Dios tenía preparado para mí. Cuando dejé de insistir en mi manera y comencé a rendirme a su voluntad, vi cómo Él empezó a abrir puertas que yo nunca habría imaginado. Ya no se trataba de lograr mis propios objetivos, sino de alinearme con el propósito que Él tenía para mi vida. Y al hacer esto, descubrí que las bendiciones que Dios tenía para mí eran mucho más grandes y mejores de lo que yo había planeado. Lo que parecía una rendición, se convirtió en una exaltación divina. Dios comenzó a elevarme en formas que nunca habría logrado por mí mismo. Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en el que sentía que las oportunidades que tanto buscaba no llegaban. Mis esfuerzos, aunque constantes, no daban los frutos que esperaba. En ese momento, decidí rendirme completamente a Dios. Dejé de luchar por mi voluntad y comencé a orar sinceramente, pidiéndole que me mostrara su camino. Fue entonces cuando experimenté la verdadera humildad, no la que me hacía sentir menos, sino la que me hizo entender mi lugar en el gran plan de Dios. Fue cuando me sometí a Él que las puertas comenzaron a abrirse, no porque yo lo hubiera hecho todo bien, sino porque Dios en su gracia empezó a guiarme de manera clara. La humildad ante Dios no solo cambió mi enfoque hacia la vida, sino que también transformó mi relación con Él. Aprendí que no se trata de ganar la aprobación de los demás ni de demostrar que soy capaz, sino de ser fiel en seguir su dirección, incluso cuando no entiendo completamente el plan. Esa humildad me permitió ver a Dios en cada parte de mi vida, en las bendiciones que recibía y en las pruebas que enfrentaba. Ya no veía las dificultades como un obstáculo, sino como una oportunidad para depender aún más de Él. A través de este proceso, Dios me mostró que la verdadera exaltación no viene de levantarme a mí mismo, sino de rendirme a Él. Cuando nos humillamos delante de Dios, Él no solo nos da paz, sino que también nos eleva a lugares que jamás habríamos alcanzado por nosotros mismos. Fue en este proceso de rendición y humildad donde comprendí algo crucial, que la verdadera bendición no está en controlar, sino en permitir que Dios tome el control. Y fue en este momento que entendí el siguiente principio que Dios quería que adoptara, el servicio. Porque solo cuando aprendemos a ser humildes, podemos ser verdaderamente útiles en su reino, sirviendo a los demás y cumpliendo su propósito en nuestra vida. Cuando empecé a entender lo que significa ser generoso, mi vida experimentó un cambio profundo. Al principio, pensé que la generosidad se limitaba a dar dinero o bienes materiales, pero pronto me di cuenta de que se trata de mucho más que eso. En 2 Corintios 9, 6-7, aprendí una lección que me cambió por completo: Dios ama al dador alegre. No se trata solo de lo que damos, sino de la actitud con la que lo hacemos.
La generosidad no es una obligación, sino una bendición que surge del corazón, un reflejo del amor que Dios tiene por nosotros. Recuerdo que al principio me costaba entender este principio. Como muchos, pensaba que si daba algo, estaba perdiendo. Mi mente se centraba en la escasez, en lo que me quedaría si daba tiempo, dinero o recursos. Pero al comenzar a aplicar este principio en mi vida, descubrí que el acto de dar no solo me enriquecía espiritualmente, sino que también me traía una paz y gozo inesperados. Al principio, lo hice de manera cautelosa, dudando si realmente recibiría algo a cambio. Pero, cuanto más generoso me volvía, más experimentaba el poder de este principio. Al dar, no solo multiplicaba lo que tenía, sino que también encontraba una satisfacción que nada material podía ofrecer. Lo que aprendí es que la generosidad no se limita a lo tangible. No solo se trata de dar dinero o posesiones materiales, sino también de dar mi tiempo, mi amor, mi apoyo y mi atención a los demás. Cuando comencé a dedicar tiempo a escuchar a los demás, a ofrecer un apoyo genuino en momentos de dificultad, me di cuenta de que mi vida se enriquecía en formas que no había anticipado. A veces, el dar no era algo físico, sino emocional o espiritual. El dar a los demás de mi tiempo, de mi corazón, de mi energía, me acercaba más a la imagen de Cristo, quien dio su vida por amor a nosotros. Un momento que nunca olvidaré fue cuando decidí ayudar a un amigo que estaba pasando por un momento difícil. No tenía mucho que ofrecer en términos materiales, pero lo que sí podía hacer era estar allí para él, escucharle y orar con él. A medida que lo hacía, vi cómo Dios usaba esa pequeña acción para abrir nuevas puertas en mi vida. Mi corazón se llenó de gozo, no por lo que había dado, sino por lo que había recibido a cambio, una mayor conexión con los demás y un sentido de propósito más profundo. Descubrí que, al poner las necesidades de los demás antes que las mías, no estaba perdiendo nada, sino ganando mucho más. De hecho, la generosidad me enseñó una verdad profunda: lo que damos a los demás se nos devuelve multiplicado. Pero no siempre en la forma que esperamos. A veces, las bendiciones no son materiales, sino espirituales. El gozo, la paz y el amor que emanan de un corazón generoso no tienen precio. Cuando comenzamos a ser generosos, no solo impactamos las vidas de los demás, sino que también transformamos la nuestra. Dios honra a aquellos que dan con un corazón sincero, porque al hacerlo, reflejan el corazón de Cristo. Aprendí que ser generoso no es solo una cuestión de dar lo que tenemos, sino de dar lo que somos. A través de este acto de generosidad, no solo beneficiamos a los demás, sino que nos convertimos en canales de las bendiciones de Dios. Mi vida comenzó a llenarse de más de todo lo que realmente importa, relaciones más profundas, una mayor paz interna y una comprensión más clara de lo que significa vivir como Cristo vivió. Lo que también descubrí es que la generosidad tiene un poder sanador. Al dar de nosotros mismos, sanamos no solo las heridas de los demás, sino también las nuestras. La generosidad se convierte en un medio de gracia que Dios usa para sanar corazones rotos y restaurar relaciones. Es en ese proceso de dar y recibir que experimentamos la verdadera abundancia que Dios promete a quienes siguen su camino. Al final, ser generoso se convirtió en una de las llaves para recibir las bendiciones de Dios. Y lo más sorprendente de todo es que cuanto más daba, más recibía. No solo en términos materiales, sino en gozo, paz, amor y, sobre todo, en una mayor cercanía con Dios. Fue en este proceso de dar que empecé a ver la verdadera abundancia de vida que Él tiene para nosotros, y me di cuenta de que la generosidad no es solo una práctica, sino una forma de vivir, una forma de ser más como Cristo. Y esta generosidad me llevó a descubrir algo aún más profundo: el poder de servir. El último hábito que Dios me enseñó en este proceso de recibir su bendición fue la perseverancia. Aprendí que la fe no es algo que se vive solo en los momentos de calma, cuando todo va bien, sino en los momentos de dificultad, cuando las bendiciones parecen estar a una distancia inalcanzable. En esos tiempos, recordé lo que dice Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Las pruebas no solo son inevitables en nuestra vida cristiana, sino que son un medio a través del cual Dios purifica nuestra fe y nos prepara para algo más grande. Recuerdo que en algunos de los momentos más oscuros de mi vida, me sentía como si las bendiciones de Dios se estuvieran alejando de mí. Había orado, había hecho todo lo que creía que debía hacer, y sin embargo, la respuesta parecía no llegar. La situación no mejoraba, y cada vez más parecía que el cielo estaba en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de algo fundamental: las bendiciones de Dios no siempre llegan de la manera o en el momento en que las esperamos.
En esos momentos de espera, Dios me estaba enseñando la importancia de perseverar en la fe, incluso cuando todo parecía en contra. En lugar de rendirme, decidí aferrarme más fuerte a Dios. Aunque mis emociones me decían que debía abandonar, mi espíritu me instaba a seguir adelante, porque sabía que Él estaba trabajando en mí, aunque no lo viera. La perseverancia se convirtió en un acto de confianza, un acto de decir, aunque no entienda, seguiré creyendo. Aunque no vea los resultados ahora, confiaré en que Dios está en control. Esta actitud me permitió descubrir que, incluso en medio de la espera, Dios estaba obrando en mi vida de maneras invisibles, preparando el terreno para las bendiciones que, eventualmente, llegarían. Lo que más me impactó de esta lección fue darme cuenta de que, durante las pruebas, no solo estaba aprendiendo a perseverar, sino también a experimentar la gracia de Dios de formas que nunca imaginé. Las bendiciones no vinieron solo al final de las pruebas, como yo esperaba, sino que comenzaron a llegar durante ellas. Empecé a notar pequeños milagros en medio de las dificultades, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una claridad mental que me ayudaba a tomar decisiones y una fortaleza que me impulsaba a seguir luchando. Dios no solo estaba prometiendo bendiciones futuras, sino que también estaba derramando bendiciones presentes, aun cuando las circunstancias no cambiaban. La perseverancia me enseñó que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Cada vez que perseveraba, veía cómo mi carácter se fortalecía, cómo mi fe se profundizaba y cómo mi confianza en Dios se hacía más sólida. Fue en esos momentos de dificultad que entendí verdaderamente lo que significa depender completamente de Él. La perseverancia en la fe me enseñó que la verdadera bendición no está solo en el logro, sino en el proceso de crecimiento a través de las dificultades. Al final, la recompensa de perseverar en la fe fue mucho más grande de lo que imaginaba. No solo recibí las bendiciones que esperaba, sino que también recibí una relación más cercana con Dios, una fe más firme y un entendimiento más profundo de su voluntad. Las pruebas ya no me parecían obstáculos insuperables, sino escalones que me acercaban más a la imagen de Cristo. Ahora sé que cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer, para aferrarme más a Dios y para recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para mí. Perseverar en la fe no significa solo esperar pasivamente que las cosas mejoren, sino confiar activamente en que Dios está trabajando en cada situación, incluso cuando no lo vemos. Es un recordatorio de que, aunque las bendiciones a veces se demoren en llegar, Dios está presente en cada momento de la prueba. Y lo más hermoso de todo es que, cuando perseveramos, no solo recibimos la corona de vida prometida, sino que también somos transformados en el proceso, más a la imagen de Cristo. Más firmes en nuestra fe y más dispuestos a vivir para Él. La perseverancia, entonces, se convierte en un hábito que no solo atrae las bendiciones de Dios, sino que nos prepara para vivir una vida llena de propósito, esperanza y gratitud.